Ya, comencé a grabar, así que comenzó la clase. Buenos días a todos y a todas, estudiantes. Vamos con la segunda clase de Paralelo 39 de Introducción a la Física o Física 100 para Arquitectura. Lo que hemos visto hasta ahora es que en la clase pasada vimos definición operacional, que son los métodos en que en física se definen las cantidades, esencialmente con patrones. Analizamos un poco los patrones de tiempo, como la necesidad de identificar algún fenómeno cíclico que nos sirva como patrón de tiempo para poder hacer definiciones operacionales y medir respecto de ellas. Y también vimos un poco de unidad de volumen, en donde levanté la pregunta de si se puede comprar un litro de palo, y ustedes se inclinaron algunos porque sí, otros porque no, y luego estuvimos analizando qué significa un litro y su comparación con los centímetros cúbicos o los mililitros. Hoy vamos a ver un poquito más de área y volumen, y luego vamos a entrar a materias de masa, densidad y cambio de unidades. Todo lo que no alcancemos a ver hoy, lo vamos a ver mañana. Hoy es miércoles, mañana jueves, sí. Mañana en la clase número 3. Javier nos pregunta si al final se podía o no. Bueno, eso lo concluimos al final de la clase anterior. Ok. Vamos a partir con un análisis primero de si ustedes manejan o no manejan algunas ecuaciones respecto de cómo se mide área. Entonces, vamos a esperar un minutito a que el sistema cargue las preguntas. Ahí está. Saco la pregunta y lo voy a tener que cargar de nuevo, pero no me demoro nada. Ahí está creada. Y ahora vuelvo a la clase. Tenemos un par de personas que acaban de llegar. Vamos a esperar a que ingresen. Ahí ingresaron. Ya. Y ahora sí, va la pregunta. Por favor, voten e indiquen cuál creen ustedes que es la alternativa correcta sobre el área de un círculo de radio R. Hay 38 estudiantes. La idea es que voten los 38. Acá es solamente para yo saber si ustedes dominan o no dominan las expresiones de área. Ya, nos faltan solo 5 votos, por favor. Quienes no han votado aún, indiquen la alternativa que ustedes consideran correcta. Tratemos de hacerlo rápidamente porque si no nos vamos a quedar súper pegados en la clase, y la idea es ver lo mejor posible la materia para el, el control que se viene el próximo miércoles. Ya, faltan 4 votos, pero vamos a cerrar la votación ahí. Ya. Tenemos que está un poco distribuida
las opciones que presentan los compañeros, así que vamos a hacer una breve discusión entre pares. Los voy a separar en salas de 3 o 4 participantes por sala. Voy a dar solamente 2 minutos para que discutan cuál es la alternativa correcta y volveremos a la sesión principal para volver a votar a ver si cambia la percepción. Ok, por favor, acepten la invitación a las salas y solamente 2 minutitos para que discutan y luego volvemos a votar a ver si cambia la votación tras la discusión o si persiste la distribución entre las alternativas. Sofía, por favor ingrese a su sala. Brandon, también por favor ingrese a su sala. Hola, profe, ¿cómo está? Bien, Hola, profe. ¿usted? Bien. Bien, igual es casita. Ya. ¿Por qué alternativa se habían inclinado ustedes? La D. Exacto. ¿Ambos? Sí, ambos. Sí, ambos, ¿Completamente seguros de su opción? completamente. Ujú. Ya. Bueno, voy a invitar a una persona más a esta sala Bueno, para que vean si ella también ahí ingresó. No, Sofía. Brando. ¿Ingresó o no? No, no está ingresando Sofía. todavía no la veo. Ya parece que tiene problemas con su internet y no está logrando ingresar. Ya. Bueno, entonces si están los dos de acuerdo, no hay mayor discusión. Voy a salir de la sala y Brandon, ¿su internet cómo está? Porque recién a Sofía también, Sofía y Brandon, lo ingresé a una sala y no pudieron conectarse y se salieron. Ya. Puede ser. ¿Y Sofía, su internet cómo está? Me está yendo súper mal, se me sale y se entra cada rato. Y lo escucho a veces como robot. Ya. Bueno, en la carpeta OneDrive yo voy a ir subiendo siempre el material y en caso de que quieran revisar después, ¿ya? Ahora el problema es que de repente ver los videos súper fome porque como que la clase se basa un poco en lo que se discute a través del chat, que no se ven los videos, o en las discusiones que pasan en las salas con sus compañeros que tampoco se ven los videos, pero es la alternativa que aparece mientras no puedan conectarse bien por internet. De todas maneras, participen ahora y las dudas que quedan traten de sacarlas por los ¿Puedes videos. apagar la tele, Oscar? Tengo que estudiar acá. No me llega internet a la pieza. Ve cualquier otro monito, pero no uses Netflix porque no me llega internet.
La discusión era cortita, así que ya envié la solicitud para que todos vuelvan desde sus salas. Así que deberían volver. Vamos a esperar unos segunditos y vamos a lanzar la votación nuevamente. Ya que volví. Ya volví. Ok. Ya volvimos todos. Sí. Una Buena. compañera, un compañero. No, faltan algunos que están en proceso de volver. Hola, guapetón. Guapeto. Por favor, tengo un poco de comportamiento ya. Si la clase dentro de todo es seria, podemos relajarnos un poco, pero hay límites, ¿ya? Ok, ahora sí volvieron todos a la clase. Hay algunos compañeros y compañeras que están con el internet no en las mejores condiciones, así que para optimizar el audio, que es lo más importante, voy a sacar el video. ¿Sí? Y nos vamos a quedar solamente con el audio y la presentación de fondo. Entonces, por favor, jóvenes, vamos a volver a lanzar la votación. Ahí está. Tras la discusión, indiquen por favor cuál es la opción por la que se inclinan ahora. Bien, tenemos rápidamente 34 votos, 35, nos faltan un poquito. Ok. Muy bien, jóvenes. Inicialmente, un 63% respondió a la alternativa correcta, que es la alternativa D. Tras la discusión, un 100% se inclinó por la alternativa D, así que estuvo muy bien el efecto de la discusión. Probablemente habían algunas dudas que entre sus compañeros lograron sacar. Ok, continuamos entonces con la presentación. Y vamos a ver, segunda pregunta de área. Si cada cuadro equivale a 1 metro, el área del triángulo es... Vamos a reactivar la votación. ¿Cuál es el área del triángulo de la figura si tenemos las medidas que se indican ahí? Y cada cuadro equivale a 1 metro. Tenemos solo 13 votos, va un tercio, faltan 2 tercios que voten. Ok, jóvenes, un minuto más y voten por favor. Inclínense por alguna alternativa, aunque no estén del todo seguros, ¿ya? Aunque crean que se pueden equivocar, voten. Lo importante es que se inclinen por alguna alternativa.
Ok. Vamos a ver entonces el resultado. Vamos a finalizar la votación. Faltaron 3 personas que voten. No sé por qué hay algunos que no se atreven a votar si es anónima la respuesta, ni siquiera se ve quién responde qué cosa. Y bueno, tenemos una distribución aún mayor que en el caso anterior. Así que vamos a tener que volver a hacer una breve discusión. Ya va a ser tan breve como la anterior. Voy a hacer un pequeño cambio en una sala que quedó con poca gente. Ya. No, ahora todos, aquí hay una con 2 personas, así que voy a mover acá una que tiene 4 a esta que tiene 2. Ok, ahora sí. Por favor, vayan a hacer la discusión. Esperemos que todo resulte normalmente ahora. Si es que... Veamos si todo sale bien. Ya. Maximiliano e Ivana no tienen un lugar asignado. Vamos a ver si les puedo asignar. Ivana lo voy a asignar a la 12 y Maximiliano a la 4. Aquí. Maximiliano, ¿tiene dificultades para ingresar a la sala? Maximiliano, ¿está conectado? ¿Me puede escuchar? Puede responderme al chat o por audio, Maximiliano. Ahí ingresó. Y Brandon, de nuevo, está acá, aceptó conmigo. Bueno, si no puede ingresar a la sala, Brandon, puede comentarme acá, mientras tanto, cuál fue su votación. Brandon, ¿me escucha? Se salió Brandon. Bueno, hay un par de compañeros que no le está funcionando del todo bien el internet. Vamos a tratar de que estas discusiones sean breves. En realidad, las personas que están en sala discutiendo no debieran tardar más que un par de minutos en determinar una alternativa por la cual inclinarse. Ya, en algunos segundos todos los compañeros debieran volver desde las salas separadas a la sala principal. Varios ya están volviendo.
Ya, faltan 10 segundos y todos deberían estar de vuelta. Cuando eso pase, volveré a activar la pregunta para que respondan por segunda vez, a ver qué cambio hay en la distribución. Y perfecto, ¿ya volvieron todos? Y vamos entonces nuevamente con la votación. Entonces, jóvenes, tras haber discutido con sus compañeros, ¿cuál creen ustedes que es la alternativa correcta? Ya están votando, tenemos 25 votos, 26. Tenemos que llegar a 40. Vamos aumentando de a poco la asistencia. Hay algunos que llegaron tarde, pero ya tenemos 40 asistentes, buen número, de un curso de 42 que hay en total. Ya. A sus compañeros que no estén asistiendo a clases, si es que lo pillan en alguna otra clase de algún otro ramo, recuérdenles que se va tomando la asistencia acá. En este caso la voy a ir adquiriendo a través de las votaciones que están realizando, así que las personas que no votan van a quedar ausentes porque se está registrando la asistencia por medio de la votación. Ya, a ver, Maximiliano dice que no tiene audio. Ya. Y tenemos entonces que votaron 38 de 40 estudiantes. Y bueno, recuerden que los 2 estudiantes que no votaron probablemente queden ausentes. Ya voy a mandarlo a través del chat también. La instrucción. Ya, la asistencia se toma por medio de las votaciones. Si no votan, quedan ausentes. Ok. Entonces vamos a cerrar la encuesta y la voy a compartir. Tras la discusión, un 84% se inclinó por la alternativa B, un 8% por la alternativa D, 5% que son 2 estudiantes por la alternativa C y un estudiante, el 3% por la alternativa A. Bueno, efectivamente la respuesta correcta es la que tiene mayor votación. Inicialmente tenían solamente un 51% de respuestas correctas y tras la discusión pasó a tener un 84% de respuestas correctas. Por lo tanto, nuevamente la discusión fue originadora de una mejoría considerable en la votación. Entonces, tenemos que en este curso ustedes van a tener que, ya para el taller que tienen el lunes y el control que se viene el miércoles, manejar áreas de triángulos, rectángulos y círculos. Además, en base a eso, van a poder aproximar áreas de figuras irregulares, tratando de aproximar triángulos, rectángulos o círculos en la figura para dar aproximaciones de áreas. En cuanto al volumen, vamos a utilizar principalmente prismas, ¿ya? Ahí vemos en el primer caso lo que se conoce comúnmente como un cilindro. Y en los otros 2 casos, lo que se conoce como prismas, comúnmente. Este es un prisma triangular. Y este de acá también es un prisma
pero es un prisma rectangular. En este caso es triangular porque su base es un triángulo y en el otro porque su base es un rectángulo. Entonces tenemos que los prismas quedan definidos por la forma de su base. Y en este curso vamos a trabajar solamente con prismas que suben verticalmente hacia arriba, en 90 grados respecto de la horizontal, y su área se va a determinar fácilmente con el área de la base multiplicado por su altura. Un caso que es un poquito más complejo es el caso de la esfera. En el caso de la esfera, la superficie, que es como si uno quiere pintar la esfera, cuánta superficie quiere pintar, o si uno la quiere envolver en papel, cuánto papel necesita para envolver la esfera, se calcula como 4pi r cuadrado y el volumen como 4/3 pi de r cuadrado. En el caso de acá, si uno quiere determinar el área o la superficie que está en los prismas, es calcular la superficie de las tapas, que son áreas de círculos, áreas de triángulos o áreas de rectángulos, y el área de los lados, que son puros rectángulos. Incluso en el caso del cilindro, si uno toma el cilindro y le hace un corte por un lado y lo estira, eso se estira y queda como un rectángulo de altura h, igual que el cilindro, y de lado igual al perímetro del círculo del cilindro. Estas estrategias ustedes las tienen que estudiar porque nosotros vamos a trabajar mucho en la primera unidad con estimación de áreas y volúmenes de figuras que se van a aproximar a cilindros, se van a aproximar a esferas, se van a aproximar a prismas. Y si ustedes no saben cómo hacerlo, tienen que en el momento diseñar alguna estrategia para poder resolverlo. Entonces, para poder diseñar estas estrategias, vamos ahora con un ejercicio que va a poner a prueba esa habilidad de diseño para calcular áreas y volúmenes. Voy acá a mostrar el desafío que vamos a trabajar en esta clase. Este desafío vamos a dar los primeros minutos para que lo hagan individualmente. Usando lo visto en clases, la información de las imágenes, que son ese prisma hexagonal y el triángulo que está abajo, que tiene el lado 2A, y cuando todos los lados son iguales, en este caso todos los lados valen 2A, la altura vale a raíz de 3. Entonces, usando esa información, o sea, sin usar Google, ya nos vamos a poner en el caso de una prueba, de verdad, donde no pueden estar googleando, determine el volumen del prisma hexagonal de la figura. Entonces, por favor, copien el ejercicio y quedo atento a las consultas y dudas que tengan, que pueden enviarlas a través del chat o levantando la mano. En esta ocasión vamos a usar la herramienta de levantar la mano para dar voz, para que no explote un montón de preguntas en el audio. Tenemos que el prisma al cual le queremos obtener su volumen tiene altura 2 metros y el lado de cada prisma tiene una altura de 1 metro. O sea, un lado de 2 metros. Una longitud. Tenemos altura de 2 metros y cada lado del prisma una longitud de 1 metro. ¿Alguien tiene alguna duda de cómo enfrentar el ejercicio?
tenemos? Ya aparecieron cosas en el chat. Ya Carolina nos dice que la física en su colegio fue muy pobre. Selena nos dice que no sabe por dónde empezar. También nos dicen por ahí que vieron física hasta segundo medio. Alguien dice por ahí que eso se lo pasaron en mate. Ya que esto, claro, tiene que ver con geometría. Que no se acuerdan. Ya. Ok. Ya, entonces aún por el momento nadie es capaz de resolverlo. Estamos dando tiempo porque esto es un trabajo individual. En este caso vamos a dar unos minutos para enfrentarlo individualmente. Profe, ya lo hice, pero no sé si lo hice bien. Ya. ¿Y cuál fue su...? O sea, no sé si el procedimiento está bien, porque el área de un prisma es 2 veces la área basal por la altura. ¿Por qué 2 veces el área basal? Porque se repite arriba y abajo. Ya, pero ¿está sacando el área o está sacando el volumen? Ah, me equivoqué. Ya voy a sacar el volumen, espere. Ya. Ya. Espere. Vamos a volver a la presentación anterior, en donde se indica que el volumen es el área de la base multiplicado por la altura. Es una sola vez el área de la base. ¿Ya? Entonces, para sacar el volumen, necesitamos calcular el área de la base y multiplicarlo por la altura. Entonces, acá la altura fácil es 2 metros. La pregunta es, ¿cuánto es el área de la base para poder sacarlo? Profe, yo lo hice, pero no sé si está bueno. ¿Ya? ¿Cuánto le dio? Me dio 12 raíz de 3 metros cúbicos. 12 raíz de 3. Ya tenemos entonces que hay dos personas que dicen, uno que dice 12, usted 12 raíz de 3, y hay dos compañeros, Pablo y Nayeli, que dicen 6 raíz de 3. Hay algunos resultados entonces que ya están apareciendo. Ya, Benjamín dice 3 raíz de 3. Y, ok. Levanten la mano quienes no han logrado empezar el ejercicio, por favor. Ya, con la herramienta de levantar la mano, indíquenme si no han podido comenzar el ejercicio. Ya, porque no saben cómo abordarlo. Ajá. Ya. Hay varios que aún no pueden comenzar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ya. Bueno. Vamos a partir con la información que se da ahí. Vamos a desarrollar acá una estrategia, ¿ya?, de 4 pasos para poder enfrentar el ejercicio. Lo primero que tienen que hacer para enfrentar un ejercicio que no saben cómo abordar es definir la información importante. Entonces lo que vamos a hacer es recabar en el ejercicio para definir qué información tenemos. La primera información importante es la pregunta. Lo que nos preguntan es el volumen del prisma. Ya. Si nos están preguntando el volumen del prisma y las unidades que tengo en la figura son de 2 metros y 1 metro, la respuesta de esta pregunta, ¿en qué unidad va a estar? En metros. ¿En metros? Metros. Metros cúbicos. ¿Ya?
Entonces, vamos nuevamente a la pregunta. La pregunta es volumen. ¿Qué unidades tiene el volumen? Litros. Litros. ¿Qué otra Centímetros unidad? cúbicos. Metros cúbicos. Metros cúbicos, centímetros cúbicos, etc. Como en este caso la información que nos están entregando está en unidad de metro, la unidad de volumen que vamos a obtener acá, la vamos a obtener en metros cúbicos. Y eso lo vamos a revisar al final del problema. Dentro de la información importante, cuando yo planteo la pregunta, siempre debo imaginar cuál será la unidad de medida en la que va a estar la respuesta de esta pregunta. Segunda información importante, las figuras. Vamos a tomar esta figura del triángulo que dice que si yo tengo acá 2A y cada lado también mide 2A, lo que se llama un triángulo equilátero, la altura de ese triángulo mide A raíz de 3. ¿Ya? Entonces, lo que estamos diciendo es que si yo tengo el lado que mide 2A, la altura tiene un factor h, va a ser igual a por raíz de 3. Si yo aquí divido por 2 y multiplico por 2, en el fondo estoy diciendo que 2A, que es el lado, esto de aquí era 3, perdón, lo tengo que multiplicar por raíz de 3 y dividir por 2 para encontrar el valor de la altura. ¿Ya? Eso es un poco de geometría, pero es la geometría típica de enseñanza media. Si tuvieron un poquito de geometría, debieron haberlo visto. Ahora, entiendo que muchas cosas de las que se ven uno no las recuerda, pero si se metieron a estudiar arquitectura, van a tener que estudiar todos los elementos de geometría que se pudieron haber olvidado. Otra información importante es que el volumen lo vamos a calcular como área basal multiplicado por la altura de la figura que estamos buscando, que en este caso es la altura del prisma. Y el área basal es un hexágono, lo cual significa una figura de 6 lados. Y yo no sé calcular el área del hexágono, pero dado de que me dan esta información de un triángulo, puedo utilizar esa información para transformar el hexágono en un conjunto de 6 triángulos. El círculo completo, ¿cuántos grados tiene? 360. 360 grados, el círculo completo. Eso quiere decir que cada uno de estos triángulos, en la punta, ¿cuántos grados tiene? 60 grados. 60 grados. Muy bien. Entonces, estos triángulos que tienen bases iguales y que cada uno es exactamente igual al otro, tienen ahí 60 grados. Como son iguales, quiere decir que este lado y este lado, lo voy a usar con otro color para que entiendan a qué me refiero cuando digo este, ese lado y este lado, ya, miden lo mismo. Si miden lo mismo, ese triángulo se entiende como un triángulo isósceles. ¿Me equivoqué con la figura? A ver, sí, me equivoqué con la figura, muchas gracias. Ahí me dijeron. ¿Cuánto tengo acá? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya me equivoqué feo con la figura. Déjenme borrar. Me pasé en un triángulo. Gracias por la acotación que me dieron en el chat. Entonces vamos a dibujar bien el hexágono, que lo dibujé horrible, porque me equivoqué con un lado. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ahí sí que tengo un hexágono. Y ahora sí, uno ahí las líneas y me queda el hexágono bien dibujado. Muchas gracias. Y ahí sí tengo 360 grados.
dividido en 6 partes, me queda 60 grados cada una de estas esquinas, las puntas de los triángulos. Y los lados son iguales. Cuando los lados son iguales, entonces los otros dos ángulos miden lo mismo, y como dentro de un triángulo yo tengo que sumar 180 grados, estoy obligado a que cada uno de estos triángulos tenga 60 grados. 60 grados ahí, 60 grados ahí y 60 grados ahí. Por lo tanto, el triángulo es un triángulo equilátero y se cumple la expresión que yo tengo como esta. Entonces, como todos los triángulos son triángulos equiláteros, yo puedo saber que cada uno de estos triángulos, en la figura inicial, tiene base 1 metro y tiene altura igual a 1 metro por raíz de 3 dividido en 2. Entonces, cada uno de estos triángulos le puedo sacar el área como área de triángulo, en donde tiene base 1 metro y altura raíz de 3 partido por 2 metros. Multiplico base por altura y lo divido en 2 y me queda raíz de 3 medios por 1 dividido en 2 igual a raíz de 3 partido por 4 metros. Eso para cada uno de los triángulos que tengo. Entonces, voy a insertar acá una nueva página. Si yo tengo en el hexágono 6 de estos triángulos, voy a tener que el área del hexágono va a ser igual a 6 veces el área del triángulo equilátero que está formado en cada uno de estos triángulos que están dentro del hexágono. Entonces esto me va a quedar 6 multiplicado por raíz de 3 dividido en 4. Y eso me va a dar 3 raíz de 3 dividido en 2. La unidad de medida que tiene esto es metro cuadrado, porque estamos trabajando área en donde multipliqué una base en metros por una altura en metros, la unidad es metro cuadrado. Por lo tanto, el volumen del prisma hexagonal va a quedar expresado como el área basal por la altura igual a 3 raíz de 3 dividido en 2 metros al cuadrado multiplicado por la altura de 2 metros, lo que finalmente nos queda igual a 3 raíz de 3 metros cúbicos. ¿Se entiende el desarrollo del ejercicio, jóvenes? Sí. ¿Ya? Ahora, un elemento importante es la adquisición adecuada de la información. Si no tienen una adquisición adecuada de la información, es súper difícil comenzar a enfrentar el problema. ¿Ya? Entonces, una de la información, la pista que se daba dentro de las imágenes del triángulo era fundamental para solamente con lo visto en el ejercicio, más la pista que me daban acá, y lo otro era conocimiento respecto de ángulos, ya hablo de los 360 grados, que se divide en 6, y que el triángulo finalmente termina siendo un triángulo equilátero. Ok, entonces, para el taller que van a tener el lunes, es fundamental que ustedes manejen toda la información respecto de cómo obtener área, volumen, tanto de figuras regulares como poder aproximar figuras irregulares. Entonces, si yo tengo, por ejemplo,
que obtener el área de o el volumen de una persona, ustedes van a tener que decir que eso lo pueden aproximar a una esfera, esto de acá a unos cilindros, esto de acá a un prisma y esto de acá a unas pirámides. Entonces vamos a ver ahora cómo hacer la equivalencia entre prismas y pirámides o conos. Lo que vamos a tener es que si ustedes pueden obtener el volumen de un cilindro o el volumen de algún prisma, vamos a tener que además pueden sacar el volumen del cono o el volumen de la pirámide asociada al prisma, simplemente sacando 1/3 del volumen del prisma. ¿Ya? Entonces, lo que vamos a tener es que si puedo sacar ese volumen, lo divido por 3 y llego a eso. Si puedo sacar ese volumen, lo divido por 3 y llego a eso. Entonces, conociendo cómo calcular un área de lo que sea, usted puede sacar el volumen de un prisma que tenga área basal igual a ese lo que sea, y luego, si le lo quiere poner puntudo, lo divide por 3 y saca el volumen de la pirámide o del cono asociado a esa misma figura. ¿Ya? Esas van a ser nuestras estrategias para poder obtener volumen de la mayoría de las figuras que vamos a trabajar acá. Y si yo tengo una figura irregular, lo aproximo a las figuras regulares que conozco y que puedo trabajar, para sacar al menos una noción bien aproximada de cuánto vamos a estar trabajando. Eso, jóvenes. Con esto voy a terminar de presentar la materia de área y volumen. ¿Ya? Hay mucho texto en internet o en las bibliotecas digitales de la universidad. ¿Ya? Existen libros guías como el Survey o el CR-Szymanski, que ustedes si buscan en Google pueden descargar los libros completos, están ahí a la mano. Y dentro de eso aparecen tablas con estas figuras y ejercicios de áreas y volúmenes. ¿Ya? Ahora, si ustedes buscan en Google simplemente por ejercicios de áreas y volúmenes, van a salir un montón. ¿Ya? Y ustedes pueden buscar, si quieren textos de física, pueden buscar en Google el CR-Szymanski o Survey. ¿Ya? Y no sé, hay un montón de autores y casi siempre le ponen a sus libros física universitaria. ¿Ya? Y ahí aparece como varios volúmenes. No, sí, vamos a poner el volumen 1 de cada edición. Porque si buscan el volumen 2, el volumen 3, van a ver como cursos más avanzados de física. El volumen 1 tiene los cursos universitarios más básicos de física. Y ediciones, generalmente tiene así como 9ª edición, 11ª edición. Eso es porque todos los años como que miran el libro y dicen, acá podríamos explicar mejor esta parte de aquí, podríamos corregir este pequeño error que tenemos acá, y sacan nuevas y nuevas y nuevas ediciones, y así las impresoras de libros siguen vendiendo. Ya es como el negocio. Pero en general, si ya un libro tiene una 3ª o 4ª edición, ya esto en particular tienen como 7, 9 u 11 ediciones, con la 9ª, la 7ª que tengan, ya es un muy buen libro de física. Ha estado revisado 7 veces. Ya, o más. Ok. Cerrando esa materia, vamos con la siguiente dimensión física. Básicamente estuvimos trabajando con dimensiones físicas relacionadas con longitud. Ya las longitudes son distancias que se pueden medir, o alturas, o desplazamientos que se pueden medir. Ahora, si yo tengo
un área es como longitud por longitud. Si tengo un volumen, es longitud por longitud, longitud, longitud al cubo. Bueno, ahora vamos a ver una segunda dimensión física que no tiene que ver con las longitudes, es distinta, es otra dimensión fundamental, y es la masa. Para enseñar masa, lo primero que necesito es que ustedes me indiquen a través del chat, o alguien también puede levantar la mano. Voy a bajar las manos de los estudiantes que la habían levantado indicándome que no sabían cómo partirlo. El ejercicio anterior. Entonces vamos a... Antes tenía acá la opción de bajar todas las manos. Ya no aparece ahora la opción de bajar todas las manos, así que por favor bajen cada uno de ustedes sus manos. Y escríbanme a través del chat o díganme ordenadamente por audio qué entienden ustedes como masa. ¿Qué es masa? ¿Cuándo en la vida cotidiana ustedes alguna vez han medido masa? ¿Qué unidades tiene la masa? O sea, yo por lo que entiendo, en la vida cotidiana, nosotros vemos masas, por ejemplo, cuando compramos pan o compramos comida, o sea, alimentos, arroz y eso. Uh-huh. ¿Y qué unidad de medida entonces? Es como... El kilogramo. Kilogramo. Ya, ¿alguien más decía O por ahí? los gramos también. como la agrupación de materia que hay en un espacio determinado, ¿puede ser? Muy bien. Agrupación de materia en un espacio determinado. Ya. Ya, por ahí hablan de masa muscular. Claro, generalmente O sea, cuando uno va a la También la nutricionista o masa al es una magnitud física. Sí, es una magnitud física. Miguel dice densidad. ¿Qué tiene que ver la densidad con la masa? Ah, y también es una propiedad fundamental de la materia. Ya, la masa es una propiedad fundamental de la materia. Ok. Justamente es una cantidad fundamental. ¿Ya? En mecánica vamos a tener tres cantidades fundamentales que son longitud, masa y tiempo. Longitud la vimos, y la vimos al cuadrado y la vimos al cubo. Ahora vamos a ver masa. La masa solamente la vamos a ver como masa, no vamos a ver masa al cuadrado ni masa al cubo, solo masa. Camila nos dice atracción que tienen los cuerpos hacia el centro de la Tierra. Venus nos dice la materia que compone todo lo que nos rodea. Bueno, es una magnitud física propia de un cuerpo. Ya. Ahora le hago una pregunta. Vamos a suponer que ustedes van en un crucero por el Caribe, pero viene una tormenta que hace que el crucero se hunda, usted nada, llega a una isla y empiezan a pasar los días en la isla y usted se preocupa porque dice, como estoy comiendo acá lo que pillo en la isla, puede que baje mucho de peso y tengo que cuidarme. Entonces quiere medir su masa. Quiere saber, ya, vamos entre medio de esto vamos diciendo, comúnmente la gente llama peso a la masa, ¿ya? Cuando la gente va al doctor o al hospital y le miden la masa, en vez de decir masa, dice peso. Acá en física vamos a diferenciar mucho el peso de la masa. Son dos cosas totalmente distintas. Y lo que en lo cotidiano llaman peso, acá en física se llama masa. Y la masa se mide en kilogramos. Entonces, ¿qué puede hacer usted para medir su masa si lo único que tiene, que encontró del barco, es un objeto que dice que tiene 1 kilogramo exacto de masa? ¿Qué puede hacer usted para poder medir su masa? Hacer una balanza Hacer una balanza. con una madera atravesada y poner la masa y ver cuando uno esté en equilibrio va a medir lo mismo que esté
en el otro extremo. Por ejemplo, busca muchos elementos que pesen 1 kilogramo, a la misma forma que la balanza, los va colocando y va agregando. Y cuando usted esté en equilibrio, ahí podrá saber como aproximadamente cuánta masa uno tendría. Perfecto, por comparación, utilizando una balanza, ¿cierto? Muy bien. Y Y contando más. serviría, por ejemplo, cuando uno, o sea, es altura por altura, por ejemplo, así como cuando uno mide la masa corporal, medir la altura del objeto, multiplicarla y, o sea, hacer lo mismo que uno hace con el IMC, pero con ese objeto. Ya, pero si el objeto es de acero y usted es de carne, ¿le sirve? No, tiene mayor masa. O sea, más densidad, ¿no? Ajá. Acá dice, pero realizando una división equivalente al valor promedio de la gravedad. Ya. Ahí Brandon incluyó un elemento importante para esto, y es que para hacer una balanza, como sugería su compañera, necesitan, o sea, nos ayudamos en general acá en la Tierra para medir nuestra masa, o incluso cuando ustedes van al hospital y se suben arriba de una pesa, nos ayudamos de que existe la atracción gravitacional, ¿cierto? Y la atracción gravitacional nos ayuda porque nos paramos arriba de la pesa o colgamos dos cosas de una balanza y obtenemos con eso una medición de masa. Hacia el final de este curso vamos a entender por completo cómo funciona una pesa y por qué nos arroja finalmente nuestra medida de masa. Pero ahora voy con otro problema. Ustedes salen de aquí como arquitectos, se van en una carrera de arquitectura científica y de la próxima generación que va a poblar Marte. Y se van de viaje en el espacio para construir los domos de las nuevas generaciones que están ahí a punto de salir para poblar Marte. Y entonces ustedes se preguntan, ¿cómo se mide la masa de un astronauta que está viajando por el espacio y no tiene gravedad? ¿Qué puede hacer un astronauta para medir su masa? ¿Subirse arriba de una pesa? Lo adecuado presenta una fórmula dependiendo del planeta. Pero está en el espacio, así como entre medio de la Tierra y Marte, donde cualquier atracción gravitacional resulta bastante despreciable. Entonces, no tiene masa. ¿Y no se puede sacar el volumen que ocupa? ¿Cómo? Ahí dice, la masa no es la misma. No debería tener masa. ¿Alguien en el espacio ya no tiene masa? Si no hay gravedad, no hay masa. Sí hay. tendría. Sí la hay, pero dependiendo de cómo, o sea, como en el espacio las personas como que flotan, dependiendo lo que flote eso va a ser el peso. O sea, si el astronauta, no sé, se pone algo que pese equivalente a su peso y ese peso lo pone en el suelo, es porque pesa eso. O sea, es como un equilibrio el que tiene que haber ahí. ¿Cómo? No entendí bien eso. Supongamos que yo soy el astronauta, o usted es el astronauta, y al lado tiene una mochila que se sabe que tiene 30 kilogramos de masa. Uh-huh. Ya. ¿Qué puede hacer el astronauta que va flotando por el espacio? Es que el astronauta, su masa no sería distinta, su masa seguirían siendo 30 kilogramos. La diferencia es el peso que tendría, ya que en la Tierra el peso sería equivalente a multiplicar ese valor por un factor numérico que es aproximadamente 9,8. Pero en el espacio ese valor numérico es casi nulo, por ende, o casi prácticamente despreciable, por ende su masa quedaría pura, o lo más cercana a su masa pura. Ya. O Mira, sea, le voy a dar un dato. según la gravedad. Un dato. Cuando hablamos de peso, esto lo vamos a ver hacia el final del curso. Ya voy a adelantar un poquito solamente para diferenciar, para explicar por qué peso es distinto de masa. Peso está relacionado con masa, pero peso es una fuerza. ¿Ya? Peso es una fuerza. Y acá, en las cercanías de la superficie de la Tierra,
el peso se puede calcular como la masa, medida en kilogramos, multiplicado por la atracción gravitacional, G. ¿Ya? Y eso tiene unidad de kilogramo por la masa y de metro partido por segundo al cuadrado por la atracción gravitacional G. Y eso al final nos queda que mg tiene unidad de newton, que es unidad de fuerza. Entonces, cuando hablamos de peso en física, hablamos de algo que se relaciona con la masa, pero en el fondo es una fuerza y se multiplica por una aceleración, que es la aceleración gravitacional en la superficie de la Tierra. Profe, y si sigo pensando en el espacio, ya que la masa es igual al volumen y a la densidad, si yo, por ejemplo, me meto, no sé, a una pieza y veo cuánto es mi volumen y mi densidad, ¿podré sacar mi masa en el espacio? Por pérdida de volumen, eventualmente puede ser. El problema es que a veces la musculatura pierde volumen, pero lo puede perder interiormente. Es decir, usted puede perder volumen, pero que no sepa si lo pierde en grasa, si lo pierde en músculo, y por lo tanto, si no sabe cómo lo pierde en grasa o en músculo, es difícil determinar cuánto pierde porque cada cosa tiene distinta densidad, aporta diferente. Entonces, yo les voy a ayudar con una pregunta que espero que active sus posibilidades, a ver si se le ocurre a partir de esta pregunta. Yo tengo una bolita de 1 kilogramo y tengo una bolita de 1 gramo y las hago chocar. ¿Qué creen que va a pasar? La pelotita del gramo saldría, al chocar con la de 1 kilo, saldría volando. Porque es la fuerza el que va a depender sobre la fuerza de peso con la gravedad. Entonces, como la pelotita de 1 gramo es más liviana, va a ser como la más perjudicada en el choque, o sea, es como la que va a rebotar. O sea, no sé si podría influir un poco el medio en el cual están, porque si por ejemplo esas dos bolitas chocaran en el medio del vacío, en un espacio vacío, en un lugar donde no hay gravedad, se supone que las dos bolitas impactarían una con la otra y se alejarían a la misma velocidad y en la misma dirección. Pero si hablamos en la Tierra, lo que podría pasar es que, dependiendo de, ¿cómo se llama? También cómo choquen, pero la bolita con mayor masa sería más difícil de mover que la bolita que tiene menos masa. Por ende, el impacto, a pesar de que es acción y reacción, mandaría una más lejos de la otra, equivalente a la fuerza de la otra bolita. Bueno, creo que hasta aquí llegué yo. Ya. A ver, aquí salió otra cosa entre medio. Con lo que dijo Brandon, vamos a ir aclarando dudas, aprovechando de conversar un poquito sobre la física que observamos y lo que creemos. Ya, usted me dice que es distinto el espacio que en la Tierra, el comportamiento de la bolita de 1 gramo con la de 1 kilogramo. Sí. Ya. A ver, supongamos que yo tengo en una mano la bolita de 1 kilogramo, en la otra la bolita de 1 gramo, acá en la Tierra, y las suelto. ¿Qué pasa con cada una de ellas? O sea, si fueran en la Tierra, la de 1 kilogramo caería más rápido que la de 1 gramo. La de 1 kilogramo caería más rápido que la de 1 gramo. ¿Por qué? Porque tendría mayor peso. Gravedad. ¿Ya? La fuerza de gravedad influiría más en la pelota de 1 kilo que la de gramo. El peso de esa bolita pequeña sería menor que la de la bolita grande. Por ende, al momento de dejarlas caer, la bolita grande, aparte de adquirir una aceleración más rápido, caería con mayor velocidad. Ya, Es que a eso es lo que se puede llegar, porque va a haber, según la fuerza de gravedad, que va a influir entre la pelota de kilo y la de gramo. Les voy a enviar un video que les voy a pedir que lo miren rápidamente en el chat. Profe, yo creo que caen al mismo tiempo, ¿no? ¿Cómo? Si se dejan caer al mismo tiempo, van a caer
a la superficie a la misma vez. Yo también creo lo mismo. Pero eso sería en el espacio, ¿no? O sea, en un lugar en donde no hay gravedad, ambos caerían al mismo peso porque tendrían la misma masa. Es que tienen la misma velocidad de aceleración, que es la gravedad. Ambos, independiente del peso. Ya, mira. Estamos hablando. Vamos a hacer, voy a mostrar, a enviar por el chat un video que les voy a pedir que lo vean. En este video, lo que estamos haciendo es aprovechar de conversar de física. La verdad es que vamos súper bien con el avance de la materia, entonces podemos aprovechar de conversar de física y después al final voy a acotar de todo lo que hemos hablado, qué es lo que nos sirve para la evaluación que se viene. Ya, pero en este video vamos a mostrar un experimento que se hace acá en la Tierra, no en el espacio, ¿ya? Acá en la Tierra, y simplemente se deja caer una pluma y una bola de bolos dentro de un lugar en donde se quita el aire, ya, para evitar el roce. Lo único que se hace es eliminar el roce con el aire, sacando el aire. Por favor, vean el video y observen qué pasa cuando se lanza una bola de bolos y una pluma cuando se elimina el roce con el aire. El video dura solo 2 minutos con 53 segundos, pero yo les recomiendo adelantarlo al minuto, cuando pasa 1 minuto. El resto es puro... Creo que había visto ese experimento y sí me acordaba, no me acordaba en estos momentos de eso. Me acordaba que era como en un espacio similar al vacío, pero no me acordaba que era solamente quitando el roce del aire. Así que sí, ambos deberían caer a la misma velocidad. A partir del 1 minuto, en el video, se hace la comparación entre la caída con aire y la caída sin aire. El efecto del aire influye mucho en el objeto. Sí, o sea, si es que no existe alguna fuerza de roce que genere un tipo de variación en la velocidad, ambos caerían exactamente en la misma velocidad y al mismo tiempo. Uh-huh. ¿Ya? Eso es porque justamente voy a hablar con esto para que entendamos un poquito de qué hablamos cuando hablamos de peso. Cerca de la superficie de la Tierra, todos los objetos caen con la misma aceleración. Y esa aceleración es la aceleración gravitacional, a menos de que otras fuerzas, como la fuerza de roce, influyan en ello. ¿Se entiende? Entonces, producto de la atracción gravitacional, todos los cuerpos adquieren la misma aceleración, y esa aceleración es g, de aproximadamente 9,8 metros partido por segundo al cuadrado. Y cuando hablamos de peso, en física se va a diferenciar mucho de masa, porque el peso es una fuerza, y es la fuerza que se genera al interactuar la masa de cualquier cuerpo con la atracción gravitacional de la Tierra. Ahora, el cálculo del peso requiere conocer la masa. Y en lo que estamos nosotros ahora es en el proceso de definir masa. ¿Ya? Y para definir la masa, vamos a usar esta línea rebuscada que yo les presenté con los astronautas que quieren medir su masa. Y el asunto es que la masa no la vamos a definir acá como cantidad de materia,
Porque para poder definirlo en base a la cantidad de materia, tendríamos que preguntarnos cuánto es una unidad de materia. ¿Ya? ¿Cuánto es una unidad de materia? Un electrón es una unidad de materia, un quark es una unidad de materia, un bosón de Higgs es una unidad de materia. Es una pregunta súper difícil que los químicos suelen utilizar esta definición de cantidad de materia porque les resulta súper fácil para sus ecuaciones de equilibrio. Pero en física no es suficiente. En física esa definición se queda corta. Y la definición de masa en física va a estar asociada en general a la interacción de cuerpos con masa. La interacción de cuerpo con masa va a estar fundamentada en esta idea de que si yo tengo una bolita de 1 kilogramo y la hago chocar con una bolita de 1 gramo, efectivamente la bolita de 1 gramo va a adquirir una diferencia de velocidad mucho más grande que la diferencia de velocidad que adquiere la bolita con más masa. Esto se debe a que al momento de chocar, ambas reciben la misma fuerza, pero una, la de menor masa, tiene menor resistencia a los cambios de su movimiento y con la misma fuerza adquiere una mayor velocidad. Y la de más masa tiene mayor resistencia a los cambios del movimiento y por lo tanto su diferencia de velocidad es menor. Por lo tanto, para definir masa, la vamos a definir como una medida de inercia. Los cuerpos que tienen mayor masa tienen mayor inercia y los cuerpos que tienen menor masa tienen menor inercia. Y cuando hablemos de inercia, vamos a hablar de la propiedad que tienen los cuerpos a mantener su estado de movimiento. Ejemplos en donde podemos ver aplicación de esta definición de masa es si yo, por ejemplo, tengo un auto liviano moviéndose a 100 kilómetros por hora y por otro lado tengo un camión con mucha carga, muy pesado, que también se mueve a 100 kilómetros por hora. Si una persona quiere que el camión frene y el auto frene y ambos se detengan de la misma manera, para poder detenerlos, al camión voy a tener que aplicarle mucha más fuerza de frenado que al vehículo, porque el camión tiene más masa y por lo tanto tiene más resistencia a los cambios del movimiento. Y el auto tiene menos masa, ya tiene masa pequeña en comparación con la del camión, entonces tiene menos resistencia a los cambios en su movimiento. Y esta idea de inercia es la que vamos a tomar hacia el final del curso, cuando veamos la primera ley de Newton. ¿Ya? Esto está muy relacionado con la ley de inercia, que es la primera ley de Newton. Básicamente, Newton toma los trabajos de Galileo, y Galileo se dedicó a definir esta cantidad llamada inercia, y la manera de medir la inercia es a través de la masa.
Entonces, si hemos definido la masa como una medida para mantener su estado de movimiento, los astronautas, cuando se miden su masa, lo hacen a través del movimiento. Pueden hacerlo tomando un objeto de una masa conocida, como por ejemplo 1 kilogramo de arroz, lo empujan, miden la velocidad que adquiere el kilogramo de arroz, miden también la velocidad que adquieren ellos en la dirección contraria, y la proporción entre velocidades es al revés que la proporción entre masas. Y esa es una manera en la que la gente puede medir su masa en el espacio cuando hay ausencia de gravedad. Acá en la Tierra tenemos la solución perfecta porque habiendo gravedad es mucho más sencillo medir masa. Ahora, nosotros entendemos que aquellos cuerpos en los que la materia parece estar más apretada tienen más masa. Y eso se debe a que mientras más materia tengo, suelo tener mayor masa. ¿Ya? Si yo tengo más masa, tengo más partículas interactuando con el entorno. Y por lo tanto, es más probable que en esa interacción sea difícil cambiar su estado de movimiento. Y al tener entonces más partículas, tengo más masa. Y cada partícula tiene su masa, entonces al tener más partículas concentradas, más masa tengo. Vamos a utilizar, por el momento, en este capítulo, el concepto de masa para poder definir el concepto de densidad. La densidad va a tener 3 maneras distintas de expresarse. Vamos a tener densidad lineal, densidad superficial y densidad volumétrica. La densidad lineal se va a calcular como una masa dividida por una longitud. La densidad superficial se va a calcular como una masa dividida por un área. Y la densidad volumétrica se va a calcular como la masa dividida en un volumen. A esta comúnmente se le llama simplemente densidad. Es decir, cuando decimos densidad sin apellido, nos estamos refiriendo a la densidad volumétrica. En este capítulo no vamos a trabajar tanto con la definición de masa, pero yo no puedo empezar a trabajar masa sin que tengamos un acuerdo de qué se trata cuando hablamos masa. Pero al final del capítulo vamos a utilizar mucho la definición de masa, al final del curso. Ya al final del curso vamos a ver las leyes de Newton, fuerza y todas esas cosas, y ahí la definición de masa va a ser fundamental que la entiendan. En este capítulo la vamos a ocupar esencialmente para trabajar con densidad, porque la densidad nos da la posibilidad de hacer relaciones entre cantidades que se distribuyen en una longitud, en una superficie o área, o en un volumen. Y vamos a relacionar estas densidades y vamos a hacer también cambios de unidades entre, por ejemplo, kilogramos partido por metro cúbico a libras partida por pulgada cúbica. Ya, estamos llegando hacia el final de la clase, ya está a punto de ser la 1. Así que vamos a dejar la clase hasta acá. Mañana vamos a continuar con algunos ejercicios de densidad y luego vamos a pasar directamente a cambio de unidades con cantidades como la densidad y algunas más que son un poquito complejas de transformar, y aprovecharemos esa complejidad para definir una forma segura, no tan fácil, pero sí segura de transformar unidades. La clase sí la voy a subir probablemente hoy día en la tarde, todo depende de que venga BTR a arreglarme el internet. Actualmente estoy hablando con el internet del teléfono
Y pucha, subir el video va a matarme el internet del teléfono y se va a demorar un montón. Entonces voy a esperar a que venga BTR, que los odio con toda mi alma porque el sábado me tienen sin internet. Arreglarlo. Y apenas me lo arreglen, subo todo el material tranquilamente, ¿ya? Así que eso, chicos, vamos a dejar hasta acá. Apenas tenga un internet decente, les voy a subir la pizarra con la que trabajé y también voy a subir el video de esta clase. Y nos vemos mañana, jueves, a las 2 de la tarde, en la clase número 3. Eso, chicos. Nos vemos, que estén muy bien. Chao, chao. Nos vemos. Ya, profe, nos vemos. Chao, chao. Cuídese. Chao, chao. Ameno,